de la Fundación Emprender Futuro, quien nos va a compartir los resultados del mapeo TIC 2023. Bienvenida, Ali. Gracias. Gracias, Fabi. Buenos días, ¿cómo están todos? Acá muy felices, a nombre del mapeo TIC Bolivia, muy felices de recibirlos. Me acuerdo que hace 5 años, cuando lanzamos la línea de base, que era un proyecto y en realidad un sueño, de 3 instituciones que luego nos convertimos 5 para poder medir, para poder ver hacia dónde va la estrategia país en temas de tecnología digital. Lo lindo es que hoy, 5 años después, hemos tenido más aliados, tenemos en el sector privado con el tema de las FinTech y la Cámara de FinTech Bolivia, tenemos a la academia con la Universidad Católica que también se ha unido, entonces hemos visto y hemos hecho realidad el ecosistema. Y también tenemos a las startups que hoy están acá, y quienes vamos a mostrar sus casos de éxito para ver qué hemos hecho bien en 5 años, pero también cuál ha sido ese patrón que hemos seguido y por qué hoy en día se ve la gran oportunidad consolidada. Así que sé que están desayunando muy rico y vamos a ir a los datos. Controlando mi tiempo. Listo. Es importante mencionar que es un esfuerzo conjunto y lo voy a volver a mencionar porque 5 años después seguimos trabajando. Estamos trabajando basados en una palabra que van a oír mucho durante toda la presentación y se llama confianza. Confiamos en un país y confiamos en un ecosistema y también confiamos en una construcción conjunta de resultados. 4 puntos. Todo el documento que ustedes pueden descargar de mapeo-ticbolivia.org lo vamos a resumir en la evolución, los casos de éxito, el ecosistema FinTech que está dentro del ecosistema y cuáles son las oportunidades y futuro que vemos dentro del ecosistema. La metodología, como cada año la compartimos, tenemos entrevistas, formularios. Aquí quiero agradecer a todas las instituciones, startups, personas que se han dado el tiempo de no solo llenar la información, sino también de poder retroalimentarnos para que lleguemos a estos resultados. Ahora sí, a lo que vinimos, la evolución del ecosistema. Cuando vemos la evolución del ecosistema, esta es una radiografía de lo que tenemos. ¿Qué es lo lindo? Hace 5 años no había ningún inversor formal. Hoy tenemos 5 y que han realizado inversiones en el ecosistema y en las startups. Hace 5 años habían 2 aceleradoras. Hoy tenemos 4. Eso es lindo porque muchas de las startups han pasado por procesos de aceleración e incubación para llegar donde están. Las instituciones de apoyo siempre estuvieron ahí, pero hoy están más especializadas, 1, y 2, más sólidas. 3, comunidades y academia hoy se están uniendo a este ecosistema y realmente están contribuyendo con lo que más saben, la investigación. Y el número de startups este año ha bajado, somos 147 versus el año pasado que eran más de 180, pero tú dices, ¿y eso es bueno o malo? Y la verdad es que hay que leer el contexto, y el contexto nos dice que es bueno porque son más sólidas y eso nos dice que son más maduras, es decir, no es la cantidad sino la calidad. Aquí tenemos, y dentro del análisis ustedes van a ver básicamente todo el desarrollo de cómo se ha ido evolucionando año tras año. Luego de 5 años podemos ver realmente toda la variabilidad que ha habido dentro del ecosistema, desde el número de startups, instituciones, fondos financieros y todo, y cómo han ido subiendo. ¿Se acuerdan los inversores? De 0 a 5. Y algo importante que hace a todo esto, que es el capital social. El capital social nos indica cuánto confiamos en este ecosistema. Y de acuerdo a lo que hemos evaluado, el 52% de las personas se consideran parte del ecosistema, porque es ahí donde tú vas a crecer. Y segundo, la confianza ha subido al 94%. ¿Es clave? Sí, solo vas a trabajar con alguien en quien confías. Solo te vas a hacer acelerar con alguien en quien confías. Solo vas a invertir en alguien en quien confías. ¿Sí o no? La confianza es clave para el desarrollo de un país y obviamente para el desarrollo de un ecosistema. Cuando ya las vemos distribuidas por ciudades, si bien se ha evaluado y se ha mapeado todo Bolivia a excepción de Cobija, se han encontrado las startups en el eje troncal con más del 93% y Tarija y Chuquisaca con más o menos el 6 o 7%. ¿Eso es bueno? Sí. En la primera línea de base que levantamos,
solo estaba mapeado el eje troncal. Hoy en día podemos ver que existen 2 ecosistemas o subecosistemas que están ahí, pujantes para crecer. Cuando vemos las verticales, y esto también es importante, en la línea de base no habíamos analizado las verticales. Y tú me dices, ¿y qué es una vertical? Es un área de especialización dentro de todo lo que son las startups, donde podemos ver en qué subáreas se van especializando. Y vemos, y es por eso que del 10% al 30% de startups ha sido el cambio del 2022 al 2023. Tenemos acá a las fintech, tenemos como segundo lugar a las de e-commerce y marketplace y a las de educación, que son las edtech. Ahí vemos también toda la evolución que ha habido. Obviamente hay cambios de acuerdo a la pandemia, donde el e-commerce se dispara. También ha habido donde se pasa la pandemia y todos apostamos por la vacuna, y donde hay un retroceso a nivel mundial en temas económicos, y podemos ver todos esos cambios. Este análisis nos permite ver cómo hemos ido evolucionando y en realidad hacia dónde podemos ir como ecosistema. Adicionalmente, y algo importante, siempre hemos hablado del mercado. El mercado es clave porque podemos ver hacia qué mercado están apuntando el servicio o producto las startups. Y vemos que el mercado más importante son los B2B, el modelo de negocios, B2B, o sea, negocio a negocio. Y esto se da, fíjense qué importante, gracias a que también el sector privado empieza a apostar y a buscar estas relaciones de innovación abierta y buscar la innovación en las startups. Entonces, eso nos da estos números. Cuando vemos, detrás de una startup está un equipo. El equipo es clave. Hablábamos hace rato con Esteban, ¿cuál era la mirada de hace 5 años? Y cuando decíamos el equipo es clave, todos decían, sí, pero ¿qué es equipo? Equipo de personas que tengan diferentes características y especialidades y que juntos sumen un equipo ganador. Pues bien, acá tenemos básicamente cuántas personas de ese equipo trabajan tiempo completo en la startup, y es bueno porque básicamente un buen porcentaje le dedica ahora 100% al crecimiento de la startup. Y dentro del equipo entra una variable importante, la mujer. Y es muy importante ver cuánto de ese porcentaje de equipo son mujeres. 4 de cada 10 personas ahora son mujeres. Y eso también es un valor importante, porque significa que ponen una variable en la mesa de inclusión, pero sobre todo de una mirada más amplia. Y eso nos hace todavía más ricos. Y tú dirás, ok, nos estás mostrando todo lo que ha pasado con el ecosistema, con las verticales, con los equipos, en qué ciudades se encuentran, qué modelos de negocio tienen. Si vemos cuáles han sido las dificultades y oportunidades que ha tenido una startup, primero vamos a ver la primera variable. El 62% de las startups tienen entre 2 y 5 años. Eso significa que los últimos 5 años han tenido el tiempo para madurar. Y vamos a verlo porque este dato se corrobora con los datos de éxito, con los casos de éxito que vamos a presentar. Segundo, el 32% de las entidades invierten en las startups. Es decir, las entidades, solo 3 de cada 10 invierten en startups. ¿Qué significa esto? Que acá deberíamos hacer algo para que más instituciones inviertan dinero en las startups. 64% lo hacen con inversión propia. Arrancan con su propio dinero. ¿Eso se puede mejorar? Sí. Porque en realidad, cuando tú quieres que una startup crezca, necesita mucho dinero para que realmente crezca. Entonces acá tenemos una oportunidad donde podemos ver cómo podemos cambiar esa situación. El 56% ha ido por un proceso de due diligence, es decir, que se ha presentado frente a inversores para que la analicen y vean si son aptas para que se pueda invertir en ellas. Y lo lindo es que el 30% de estas pertenecen al área de fintech, de las que han ido al proceso de due diligence. Y lo importante, y que decía Connie hace rato, hasta el año pasado no había la conexión. Honestamente no se veía claramente, 2 años, el tercer año que recién Nico está en el equipo, se ve que el 42% de las startups tiene una conexión entre lo urbano y rural. Se ve con diferentes startups como Vaca o La Tractor, y tenemos otras más que han estado ahí ya realmente poniendo los ojos en el sector agropecuario y rural. Ahora vamos a ver, habíamos dicho algunas variables acá atrás de qué ha pasado con las startups. Y cuando vemos analizar y decimos, es momento de visibilizar a las que lo han logrado. Ya cuando somos sector privado, tener operaciones en otro país es un gran reto, porque nos estamos enfrentando a otra cultura.
nos estamos enfrentando a otro mercado. Entonces, tener la garantía de hacerlo, y ahí de verdad, hay un fuerte aplauso para las que lo han logrado. Primero, a 5 años ya tenemos un éxito con Yaigo. Segundo, 4 startups, hay más, pero 4 son las que hemos analizado para mostrar sus casos de éxito. Y tenemos lo siguiente: Yaigo, Mobi, Delta X, Envíos.Pet y Quantum. Yaigo es la empresa que en 2021 ha logrado el primer exit y único exit que tenemos en el ecosistema de tecnología digital en Bolivia. Cuando vemos lo que tienen en común, primero, hemos analizado las 5, todas han levantado capital en series seed y pre-seed, es decir, semilla y pre-semilla. Segundo, el tipo de financiamiento que han obtenido es Sono Safe, capital privado e inversión ángel. ¿Recuerdan? El capital privado con las que todas arrancan por su inversión propia. Y las verticales en las cuales se encuentran son en movilidad, Mobility Tech, e-commerce, logística y software as a service. El modelo de negocios de todas, en su mayoría, B2B. Y si me preguntas, porque eso sí está en el documento, ¿cuánto han logrado levantar? Han levantado desde $500,000 hasta 4 millones en esta etapa. Estos son los resultados que hemos visto en lo que ellas tienen. Pero algo importante, los años que ellas tienen en el mercado, de 4 a 5 años. Ese ha sido el tiempo que les ha tomado madurar y poder internacionalizarse a estos países. Desde Paraguay, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y México, dependiendo de la industria y dependiendo de la startup. Todo el detalle de cada una de ellas está en el documento. Ustedes pueden ver caso por caso cómo cada una ha ido desarrollando y sobre todo pueden ver la línea de tiempo de qué ha pasado en cada año. ¿Por qué es importante publicar esta información y compartirla? Porque son las role models a lo que las otras startups deberían ansiar llegar. Y tenemos muchas en camino, por ejemplo. Easy, a quien van a ver en un ratito, también se va a expandir. Tenemos a Tu Gerente, que también está en ese proceso. Tenemos a Vaca, que también está en ese proceso. Esperamos que el próximo año este número suba muchísimo más. Y este es un capítulo muy importante. Los invito a leer los casos para que vean, primero, lecciones aprendidas, los logros, el paso a paso que han hecho cada año, pero sobre todo, el equipo. Cada startup tiene un promedio de 4 a 7 personas, que son las que manejan y han logrado esta internacionalización. Voy a pasar rápidamente al ecosistema FinTech. Y tú me dirás, ¿por qué FinTech? Hasta este año vimos la relevancia de cuál era la importancia y el aporte que este subecosistema dentro del ecosistema representaba. Muy importante porque si vemos la comparación de lo que teníamos el año pasado versus a lo que tenemos este año, esta vertical sube del 10% de las startups al 30% de las startups, porque hay una oportunidad en el sector financiero y las alianzas con el sector privado del sector financiero. Entonces acá también van a poder ver la comparación de cómo las startups se han ido redistribuyendo en base a las verticales. Cuando vemos la evolución de las fintech, y tú dirás, ¿eso es nuevo? No. Teníamos una fintech en 1996, una que ha estado durante 15 años. Y luego hemos tenido ya la evolución de otras fintechs, y acá, gracias a la pandemia, ha habido un incremento porque la gente necesitaba transferir, acuérdense cómo era la pandemia, transferir dinero, cobrar, pagar, hacer todo el tema del movimiento económico. Entonces acá tenemos ese salto y luego hoy en día tenemos 25 startups en la vertical de fintech identificadas. También podemos ver cuáles han sido las fuentes de financiamiento y nuevamente lo que decíamos en ese momento, recursos propios de los fundadores. Por otro lado, podemos ver el valor aproximado que se ha financiado y en promedio, la mayoría ha financiado entre $50,000 y $200,000 hasta más de 5 millones que ha sido financiado por una de las fintech. Las conclusiones de este subecosistema. Primero, no voy a leer todo esto, pero básicamente, acceso a fondos. El acceso a fondos para poder crecer de una manera más acelerada es importante. Eso es clave. Segundo, y obviamente los incentivos de todo el ecosistema normativo y otros que permitan este crecimiento. Segundo, la confianza, las condiciones sociales y económicas de la sociedad. La primera barrera que tú tienes cuando estás en una fintech es que la gente se apropie de esa solución.
Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en cultura. Y acá podemos trabajarlo también a través y gracias a la academia, porque podemos empezar a explicar en qué consiste esto, explicar la importancia de todo lo que es, todo lo que tiene que ver con la vertical de FinTech. Y la tercera conclusión, que tenemos una Cámara Boliviana de FinTech. Es decir, hay gente que ya está trabajando en esto de una manera precisa y dedicándole muchísimo más tiempo. Un ecosistema solo es fuerte en la medida que sus instituciones son fuertes. Aquí ya tenemos a una, lo que lograríamos o lo que deberíamos hacer es básicamente trabajar conjuntamente en las oportunidades y barreras con ellos, porque son los que están más cerca del problema y de las soluciones. Ya cuando vemos, ese es el capítulo de FinTech, cuando ya vemos las oportunidades y desafíos del ecosistema en genérico, tenemos lo siguiente. Hay tres dimensiones: la dimensión cualitativa, cuantitativa y las FinTech. La dimensión cuantitativa. Algo importante. Todas estas startups han generado una capacidad instalada. A pesar de que en el mundo, y esto lo va a comentar Tach más ratito, ha habido una contracción, porque si vemos a nivel general dónde está Bolivia, a nivel general, todo el nivel de inversiones se ha ido a las etapas tempranas, early stage, básicamente. Entonces, nosotros básicamente hemos logrado ratificar todo ese movimiento global en lo regional. Segundo, cuando hemos visto el tema de los equipos, las startups mantienen una estructura muy liviana. Y tú dices, pero no están generando trabajo. No, es una estructura súper interesante porque se basa en una metodología que es donde tú solo consumes lo que necesitas, contratas a quien necesitas, a los especialistas. Obviamente eso va a cambiar, porque el promedio de las startups en generación de empleo va de 10 empleados de tiempo completo y de ahí para arriba medio tiempo o por horas, pero hace que la estructura sea liviana y te permita seguir creciendo de una manera eficiente. Y lo último, las incubadoras y aceleradoras. Es importante porque muchas de ellas han pasado por estos procesos. Y la importancia de pasar por estos procesos es de que realmente te dicen dónde mejorar. Tú puedes seguir intentando por tu cuenta, pero claro que sí. Pero una aceleradora te va a decir dónde tienes que mejorar para volverte realmente en una startup ganadora. En las cualitativas, el modelo de negocios B2B es el mejor, es el más cotizado, es el que todas están buscando. Ya dijimos hace rato, si mejoramos la cultura, el B2C se puede convertir en un modelo ganador, es decir, que vaya de la startup hacia el consumidor. Segundo, la vinculación con el área rural, muy importante, porque existe un montón de oportunidades y un montón de problemas para poder resolver en el área rural. Ya tenemos alrededor de 9 startups mapeadas que están trabajando con este enfoque. Y el capital social va a ser importante fortalecerlo. Y hemos dicho, tenemos 93% de confianza que se ha declarado por todas las personas entrevistadas, pero en realidad esto nos ayuda porque nos habla de pertenencia y confianza, nuevamente. Pertenencia y confianza, confianza, confianza. Y en cuanto a los FinTech, a partir de alianzas con sectores financieros, va a ser muy importante que el sector privado pueda volcarse hacia las startups para ver soluciones innovadoras. Ya hemos visto muchos casos. Por ejemplo, tenemos al BNB, que está junto a Presto y está trabajando en ese sentido. O tenemos a startups como Coban, que también está trabajando con otra empresa del sector privado. O tenemos a Ultra, el grupo Ultra, que también ha trabajado con el sector financiero. Entonces, es muy importante que todos entendamos que este es un trabajo de todos. En las FinTech, es un sector supervisado, pero pese a que no tengamos una ley de FinTech como la tiene México o como la tiene Chile, igual y lo estamos logrando. Igual y las startups no se están deteniendo. Entonces también ahí lo que se puede hacer es que sí, se pueden hacer algunas acciones en el tema regulatorio, pero que sobre todo vayan con el enfoque de poder impulsar el desarrollo y crecimiento de las startups. Y lo último, que se repite también en las FinTech, ganar la confianza de la población boliviana. Que las personas realmente crean en estas soluciones tecnológicas porque les agregan o les mejoran la calidad de vida. Y ese puede ser un gran reto para que podamos mejorar todos. Estamos súper agradecidos con la participación y el tiempo que ustedes nos están dedicando.